Hola, ¿qué tal todo? Oigan, hace unos días estaba por leerles una entrevista que le hice para mi libro, mi segundo libro, Perdonar lo imperdonable, a una mujer que fue la que de algún modo sembró en mí la semilla que luego se convirtió en este libro. Les estoy hablando de la señora Adela Correa de Gaviria. Adela Correa de Gaviria es la mamá del exgobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, asesinado junto con varios soldados y con el exministro de Defensa Gilberto Echeverry Mejía durante un operativo de rescate, luego de que llevaban pues mucho tiempo secuestrados por las FARC. Cuando se conoce esa noticia tan impresionante, porque además ellos fueron secuestrados cuando estaban haciendo una marcha por la no violencia. Entonces impactó mucho pues que todo eso terminara en esos asesinatos. Eh, yo fui enviada por Noticias Caracol, donde yo trabajaba, como enviada especial a cubrir pues todo eso que duró varios días, entre que trajeron los cuerpos, entre que les hicieron un homenaje en la gobernación de Antioquia y luego pues ya la misa. Y yo recuerdo que cuando, en un momento ahí en la gobernación, cuando yo vi que entró doña Adela, claro, todo el mundo estaba esperando. eh, Eso fue muy impresionante, no le cabía un alma a eso y todo el mundo estaba con ese dolor y eso que tanta gente reunida sintiendo ese dolor al mismo tiempo y esa impresión, pues genera un ambiente realmente muy sobrecogedor, muy doloroso, muy asfixiante, en fin. Bueno, cuando ella llega, pues todo el mundo se vuelca pues como a ella. Y yo como periodista me voy con mi camarógrafo y le digo, doña Adela, ¿usted qué le dice a quienes mataron a su hijo? Y entonces ella levanta la mirada hacia arriba y dice que los perdono, que los perdono. Y bueno, obviamente eso salió al aire, en fin. Y yo me preguntaba, yo para ese momento ya era mamá, ¿cómo uno podía decir eso, no? Decir eso. Y con, y sobre todo en esas circunstancias que he descrito, ¿no? Él trabajando por la no violencia, el pacifismo, bueno, una cosa muy tremenda. Muchos años después, pues yo después de ahí, al tiempo me fui a CNN, volví, cuando volví, pues ya estaban en la negociación, empezando apenas la negociación entre el entonces gobierno del presidente Santos y las FARC, y estaba esta cosa de que unos decían es el colmo y otros decían qué bien, y yo empecé a tratar de entender porque realmente no entendía, yo llevaba 8 años fuera de Colombia y no entendía realmente quiénes tenían la razón. Y al empezar decidí pues entonces empezar a hablar con personas que estaban trabajando en los temas de conflicto, de violencia, de paz, em, pues organizaciones civiles, funcionarios públicos, en fin. Y entonces ahí es que descubro que el perdón y la reconciliación estaba siendo un catalizador súper importante como para mini procesitos de paz a nivel individual, a nivel familiar, a nivel comunitario, que, que estaban siendo muy importantes. Y ahí es que decido empezar en ese momento en la emisora W Radio y después ya convertir eso en un libro. Y claro, cuando ya digo, bueno, voy a volver esto un libro, digo, pues yo tengo que hablar con, o sea, esto que estoy viviendo ahora de tantas víctimas y tantos victimarios capaces de algún modo de reconciliación, pues que no quiere decir que yo me abrace necesariamente con mi victimario y lo perdone y le diga que lo quiere mucho, sino que hay diferentes modos de reconciliación, pero ahora no me quiero desviar en esos detalles. Cuando veo que eso era una cosa que, o sea, que estaban viviendo muchas personas, muchas víctimas en un país de 9 millones de víctimas y que le estaba sirviendo al país para parar procesos de venganza, para, pues sí, para, pues de alguna manera minimizar la guerra de una manera muy invisible, pero que si eso no sucediera, entonces la guerra sería peor, mucho peor. Entonces ahí dije, va, esa, esa mujer que hace unos cuantos años, unos 10 años, me dijo que perdonaba a los asesinos de su hijo, eh, no es única
pero ella fue la que me abrió a mí los ojos y me mostró una cosa que yo no estaba viendo ni como periodista ni como ciudadana. Y bueno, hace unos días ella falleció, con lo cual pues le mando un saludo, por supuesto, a su hijo Aníbal Gaviria, que fue gobernador también, y a su hija Sofía. eh, Creo que tiene más hijos, pero bueno, yo conozco a ellos dos. Entonces voy a leerles la entrevista. El título está en el capítulo 6, que el título del capítulo 6 es El presente de los casos que fueron noticia. Y ella es la primera historia de ese capítulo. Y el título de la historia de ella es Justicia sería que los expatrien. Adela Correa de Gaviria. En la gobernación de Antioquia no cabía una sola persona el día 8 de mayo de 2003, en el que llegaron los cuerpos del gobernador Guillermo Gaviria Correa y del exministro y exgobernador y asesor de paz Gilberto Echeverry Mejía, asesinados por las FARC tras 13 meses de cautiverio junto a 8 soldados por orden de alias El Paisa durante un operativo de rescate del ejército en el municipio de Urrao. Desde el sitio de transmisión que teníamos para Noticias Caracol, alcancé a ver sentada en una silla frente a los féretros a una mujer pequeñita de pelo blanco y un rostro bondadoso como pocos, sumido en el dolor. Era la madre del gobernador. Llegué hasta ella con mi camarógrafo y solo tuve valor para hacerle una pregunta. ¿Qué les dice a quienes asesinaron a su hijo? Su respuesta se quedó en mi memoria como la primera semilla de una inquietud que desde entonces me acompaña y que ha crecido al punto de llevarme a escribir este libro sobre algo que hasta entonces consideraba imposible. Que los perdono, me dijo doña Adela, con voz temblorosa y la mirada hacia el cielo. 11 años después, Adela Correa de Gaviria me recibe en su casa en Medellín, en la sala donde, según sus palabras, están todos sus muertos. Me explica quiénes son los de las fotos que reposan sobre un piano de cola y un mueble adosado a una pared. Ahí está Gabriela White, una maestra, dice enfatizando esa palabra que recoge el legado de una de las familias más queridas de Frontino. Tenía 70 años cuando las FARC la secuestraron y mataron. Esos son sus hijos, Félix Antonio y Bernardo Ernesto, también asesinados por las FARC en diferentes hechos. Y así sigue señalando otras fotografías, con más amigos y familiares cuyas vidas fueron silenciadas por las balas. Enfrente del piano, sobre un tocador, están las cajas de madera con los restos de sus muertos más cercanos. Aquí está mi esposo Guillermo y aquí mi hijo Guillermo, dice mientras pone delicadamente sus manos sobre ellas como acariciándolos. Doña Adela, ¿cómo es que usted pudo decir el mismo día del sepelio de su hijo que perdonaba a las FARC? El perdón debe ser automático con la ofensa porque si el ser humano se queda odiando y deseando venganza, se enferma. Cuando usted oye a los jefes guerrilleros decir que no se arrepienten de lo hecho y responsabilizan al Estado, ¿no revalúa ese perdón que les ha dado? No. El odio es un sentimiento que se apodera del ser humano y lo daña. No les deseo la cárcel, porque la cárcel es un invento del odio y del miedo, una de las muestras más grandes de atraso de la humanidad. Espero que la ciencia y la tecnología puedan crear algo para que ni los criminales, que lo son por razones patológicas, tengan que estar encerrados entre rejas. El castigo no puede convertir a otros en criminales, pues la finalidad del castigo no es la venganza, sino que no se vuelva a cometer la ofensa. Entonces, para usted, doña Adela, ¿cómo se haría justicia? Los que han matado son apátridas. Han sembrado las selvas con esas fosas innombrables a las que ni el nombre de los muertos les pusieron. No merecen la patria. Hay que alejarlos para siempre de la patria. Las víctimas no merecemos encontrárnoslos en las plazas, en las calles ni en las playas. Hay que expatriarlos. ¿A todos? Indudablemente muchos de ellos no son tan culpables como los del secretariado. Esos que se vayan involucrando poco a poco en la vida del país. Pero los máximos responsables que reanuden sus vidas lejos de la patria, que no influyan en los destinos de la patria que ellos dañaron. Tal vez en otros cielos la vida les sonría, como decía el poeta. Dicen que han tenido motivaciones de justicia social, le digo yo. ¿Creerse salvapatrias matando gente? Yo sé que errar es humano, pero por Dios,
Yo sé que este no ha sido un país ideal. Sin embargo, estábamos trabajando para corregir los errores que nos dejaron las guerras civiles, la conquista misma. Cuando los alzados en armas responsabilizan de las injusticias de este país a las familias ricas y poderosas como la suya, ¿usted qué piensa?, le pregunto yo a doña Adela. Lo hacen porque eso les dijo la intelectualidad. Solo me duele la muerte de los que han caído. Todo lo demás es subsanable. Somos víctimas porque el Estado prometió protegernos y no lo hizo. ¿Cómo vivió el proceso judicial contra su marido en el que le acusaban de haber financiado grupos paramilitares en el Urabá? Nos dolía mucho que él sintiera esa injusticia en el ocaso de su vida. ¿Cómo creerle a esa persona que lo acusó? Hay más de 1.300 familias que viven de esa organización bananera que tenemos, contentas, bien pagadas. No tenemos complejos de inferioridad por haber construido desde abajo el capital que tenemos, que tampoco es mucho comparado con otros. Usted también fue secuestrada, doña Adela, en el año 83, cuando 4 meses por el EPL. Luego su hijo Guillermo terminó dándole trabajo a uno de los líderes de esa guerrilla, a Jaime Fajardo Landaeta. ¿Cómo vio ese gesto? Yo he considerado mi secuestro una experiencia valiosa de la que salí sin rencor, convencida de que era una equivocación de esos jovencitos. Tenía 54 años, estaba sana y fuerte, me encantaban la selva y los montes. Claro que fue una experiencia dolorosa. Mi hijo Guillermo estaba estudiando fuera de Colombia y no le contaron de mi secuestro. Cuando se enteró tuvo una impresión inmensa. Pero él era un ochavado, el ocho, la figura perfecta del carpintero, un abridor de caminos, un ser totalmente armónico que se enamoró de la filosofía de la no violencia cuando la conoció por un abanderado del legado de Martin Luther King Jr. Cuando vi a Jaime Fajardo Landaeta trabajando con mi hijo, me alegró que un episodio doloroso como el de mi secuestro hubiera tenido un final sano y feliz. ¿Usted es feliz?, le pregunto yo a doña Adela. No creo que haya una persona totalmente feliz porque eso sería el colmo de la inconsciencia. Ver partir un hijo en las circunstancias en que se fue Guillermo es un dolor inaguantable con el que no se vive, se sobrevive. Lo veo en todas partes. Leo las cartas que escribió en su secuestro para su mujer y que ella nos las fotocopiaba ampliadas para que nosotros las pudiéramos leer. El día que recibí la noticia de su muerte las había leído unas horas antes, y pensé, ¿qué tal que esto sea lo único que me quede de mi hijo? Y cuando mi esposo puso a su gerente a darme la noticia, porque él no tuvo el valor para hacerlo, y él me dijo que estaban muertos todos, yo, que estaba rezando, conservando un hilo de esperanza, pregunté, ¿quiénes? ¿Los guerrilleros? No pude entender qué había en el alma de esos seres humanos que después de haber convivido 13 meses con ellos, de haber recibido sus clases, pudieron dar la orden de matarlos y rematarlos. Este dolor es inaguantable, pero yo estoy rodeada de amor e imbuida en la religión, y por eso tengo la esperanza de que esto que hemos vivido es una prueba de que el espíritu humano trasciende. En 2010, ante fiscales de justicia y paz, Raúl Emilio Hasbún, alias, bueno, esto creo que ya es de otro, no, sí. En 2010, esto es acerca de la pregunta que le hice del proceso judicial a su esposo. Es una explicación pues a pie de página. En 2010, ante fiscales de justicia y paz, Raúl Emilio Hasbún, alias Pedro Bonito, declaró que Guillermo Gaviria Echeverry había hecho aportes voluntarios a los grupos paramilitares de Urabá, y el propio Echeverry pidió que se le investigara. El 5 de junio de 2013, la Fiscalía 51 especializada dictó resolución de acusación contra Gaviria Echeverry y Juan Esteban Álvarez. Los acusados y el Ministerio Público apelaron y la Fiscalía delegada ante el Tribunal Superior de Medellín en septiembre de 2013 revocó la acusación y precluyó la investigación. Bueno, yo les cuento que me he emocionado mucho leyendo esta entrevista. No la había leído desde que la había escrito, pues se había publicado el libro, pero, ay, mire, es como me volví. Ella sembró en mí esa semilla de entender que el perdón era posible, que el perdón era un acto de
como de sanación de la propia víctima con ella y no necesariamente algo que se le otorga al victimario, y que era una necesidad si queremos pues avanzar, eh, cortar los ciclos de venganza, salir de las estructuras de violencia. Y ella fue la que me mostró eso. Y por eso pues quería hacerle este homenaje a ella y a su familia leyendo esta entrevista, que hoy que la leo pues me siento muy agradecida de haberla conocido, de que me haya abierto las puertas de su casa para hacer esta entrevista, y de nuevo que haya sembrado en mí esa semilla que me permitió después pues escribir este libro cuyo mensaje ha llegado a miles y a miles de personas. Entonces, a doña Adela, allá en el cielo, donde seguro está, pues muchísimas gracias. A ustedes también gracias por escucharme. En cualquier momento aparezco así con otras historias, así, de la nada. Chao, chao.